Buen día, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, ¿No se me oye? Sí, que Disculpa, es que no podemos como yo no lo he escuchado a ustedes. Bueno, sí. ya quedó. Bueno, jóvenes, otra vez, buenos días. Continuaremos con nuestra clase de convertidores electrónicos de potencia. La última clase creo que vimos nada más un convertidor de media onda utilizando una batería como carga, ¿verdad? Que era el cargador de baterías. ¿Qué fue el último que vimos? sí, que Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el rectificador, pero polifásico, es decir, con diferentes fases. Habíamos visto en las clases anteriores nada más circuitos con una sola fase. Sabemos que en la electrónica de potencia existen entradas de diferentes fases. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál es el voltaje de una entrada de dos fases, de una conexión trifásica? ¿Cuánto voltaje tengo ahí? 120 volts. No, trifásica. Ah. Mm, 240. 220. Sí, sería 220. ¿A qué se debe esto? Ok. Tienes tres fases, dos son vivos y uno es el neutro. Tú conectas directamente, agarras un neutro, agarras el neutro, agarras una fase, tienes 120. Si agarras las dos fases y el neutro, tienes 220. 220, 240, dependiendo. La mayoría de los convencionales son 220. Este tipo de voltajes son muy recurridos en la industria para motores de gran potencia. ¿Por qué? Bueno, tenemos la estadística. Bueno, si vemos nada más cuánto voltaje nos da, pues lo que va a ser el doble, que nos darían 120. Algunas compresoras, algunos motores industriales requieren incluso un poquito más. Por eso muchas empresas tienen incluso su propia subestación para poder alimentar todas esas máquinas. Si mi audio se escucha, por favor, háganmelo saber a través de chat de voz o a través del chat escrito, porque me muestra que mi internet está un poco inestable. Así que una disculpa si mi audio se corta, por favor, díganmelo para que pueda repetirlo, esa parte. Muy bien. Ok, Entonces, pero en el momento se escucha bien. ok, lo comento porque me muestra aquí que mi internet está un poquito inestable, pero si pasa esa situación, me dice. Ok. Y entonces aquí tenemos, ¿sí se logra ver la imagen? Sí. Aquí tenemos un arreglo de un rectificador trifásico en formación estrella. ¿Qué vemos aquí de diferente a lo que hemos visto antes? Pues simplemente que está formado por muchos devanados de bobina. Esos devanados son parte de un transformador. Cada uno de esos nos va a dar 120 volts. Dependiendo cuántas devanados agarremos, el voltaje va a aumentar. Puede ser desde 2, 3, 4 hasta N devanado. Aquí vemos, ¿sí?, que cada devanado está conectado a un diodo. Este tipo de conexiones van a hacer la misma función
que es lo que, que lo que hemos visto hasta ese momento. Cuando cualquier devanado esté arriba del voltaje del diodo, va a dejar pasar corriente. Es decir, si por aquí, por ejemplo, el devanado 1 está conectado y leemos a través del diodo 1, y el voltaje del diodo 1 es mayor, bueno, el voltaje del devanado es mayor que la parte negativa, la resistencia va a obtener el voltaje de esta bobina. ¿De quién depende ese voltaje? Pues aquí tenemos cuánto vale cada bobina. ¿Cuánto voltaje de salida da cada bobina? Que sería el voltaje máximo por el seno de omega t. Todo esto ya lo conocemos. Ahora, ¿cómo vamos a saber o cuál va a ser el voltaje final que yo voy a obtener en mi resistencia? Que al fin y al cabo es el voltaje que yo quiero observar. Pues va a depender de el ciclo de onda de cada uno de los devanados. Vamos a decir, ya sabemos cómo funciona con una sola línea. Pero cuando son varias líneas, cada línea de corriente va a tener una frecuencia totalmente distinta. No van a entrar al mismo tiempo. Es decir, primero, supongamos que en el tiempo cero, el devanado 1 empieza a conducir. Pero tal vez el devanado 2 estaba desfasado, unos que les gusta, 90 grados hacia adelante, y cuando ese sea su pico máximo, devanado 1, el 2 apenas va a empezar a conducir. Entonces, cada uno de estos tiene una frecuencia muy diferente. ¿Cómo podemos observar esto? Con esta gráfica. Aquí vemos voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5, voltaje Q. Esa letra Q me va a decir nada más cuántas líneas de devanado tengo. Puedo decir, puede ser bifásica, trifásica, 4 líneas, 5 líneas, etc. Y aquí vemos cómo empieza ese desfase. Por ejemplo, aquí el devanado 2 nos indica que en el instante 0 empieza en 0. En pi sobre q apenas estará a un cuarto de su valor. Perdón, sí sería un cuarto. 2q, 2πq, estaríamos al doble. Y su pico máximo va a ser entre 2pi y 4pi. Pero en el devanado 1 vemos que ya este valor ya lo alcanzó, es decir, ya tenemos el valor máximo. Ahora, como este valor es mucho mayor que lo que nos puede dar esta línea, por ejemplo, si digamos esta, vemos que la línea que nos está marcando es la línea Q, es decir, el último devanado. Esta línea de acá, vemos que es la 3, y esa de aquí abajo vemos que es la 4, y la 5, pues prácticamente que es el 0, pero tiene el semiciclo negativo. Es decir, la única línea que nos podría dar conducción sería la 2 y la Q, pero la que tiene el valor máximo es I, bueno, el valor 1. Por lo tanto, vemos aquí abajo que ese valor es el que nos va a estar dando a la salida de nuestro resistencia. Vemos que nos va a dar un valor máximo y un poquito más. ¿De qué va a depender este poquito más? Si se dan cuenta, el valor máximo llega aquí, no es la cresta de la onda. ¿De qué depende esto? De los voltajes que tenemos aquí. Los voltajes que se vayan acumulando. Cuando ese punto llega a 0 y aquí llegan al mismo valor, tenemos este valor. Aquí son 0, 0, sabemos que eso no va a conducir. Aquí tenemos 2 ceros y aquí tenemos un punto en el que los dos se unen. Y así va a estar conduciendo, es decir, a la salida solamente voy a ver el valor de la acumulación de cada una de estas líneas. No voy a ver todas juntas, simplemente cuando cada una tenga conducción. ¿Dudas? No, Inge. ¿Los demás? Todo bien hasta ahorita. Muy bien, entonces, ¿qué es la diferencia que vimos? Simplemente es que en los anteriores
rectificadores solamente era una línea, aquí tenemos varias, y vemos que en algunos puntos se sobreponen, pero al final, lo que yo voy a ver en mi resistencia de carga va a ser simplemente estos picos acá. No me importa que tal vez en la línea 1 tenga significados negativos, porque en la línea 2 me va a dar el significado positivo, entonces siempre voy a tener puras partes positivas. ¿De acuerdo? Pasaremos a la parte de la matemática. ¿Cómo obtengo yo mis valores? Entonces, nos voy a hacer un poquito el diagrama que tenemos ahorita. Entonces aquí una resistencia. Aquí otra resistencia. Bueno, no son resistencias, son de vanado, perdón. Vanado. De vanado. Aquí hay uno. Y ahí está. Tenemos aquí el 1, 2, 3, 4, un N y un Q. Tenemos un Q. Ese no dibujo que acabamos de ver, nada más es para tenerlo presente al momento de ver las gráficas. Entonces tenemos nuestros devanados y nuestros resistentes. Entonces, tenemos algo que es el ángulo de conducción. El ángulo de conducción va a ser 2pi sobre q, que en la gráfica que vimos ahorita muestra que son los instantes en los que nuestros diodos van a conducir, dependiendo de cuál diodo sea. Entonces, para poder obtener nuestro voltaje en corriente directa, no sé qué es igual a 2 sobre 2pi sobre Q. Q lo vamos a obtener dependiendo de cuántas líneas tengamos. Por ejemplo, si tenemos una línea trifásica, o de 3 fases, perdón, tenemos que cambiar ese Q por un 3. Si fueran 2 fases, sería por 2. Si fuera por 4 fases, tenemos que cambiar ese por 4. Entonces tenemos que voltaje de CD va a ser igual a 2 sobre pi sobre Q, que multiplica a la integral de pi sobre Q, bueno, va de pi a sub pi a Q, por el voltaje máximo de el coseno de omega t por diferencial de omega t. Hacemos nosotros nuestros cálculos y vemos que nuestro voltaje en DC va a ser igual a voltaje máximo por Q sobre pi por el seno de pi sobre Q. Simplemente realizamos la operación y la fórmula para obtener nuestro voltaje de CD en una arreglo trifásico de tipo estrella sería el voltaje máximo por Q sobre pi por el seno de pi sobre Q. Quiero obtener mi voltaje RMS. Voy a poner todo esto de acá. El voltaje RMS va a ser igual a 2 sobre 2pi
todo esto sobre Q, por la integral de 0 a pi sobre Q, voltaje máximo al cuadrado de el coseno al cuadrado de omega t diferencial de omega t, y todo esto a la raíz. No sé si lo logro ver bien. Sustituyo valores, bueno, hacemos las operaciones. Tenemos que es el voltaje máximo por Q sobre 2pi por pi sobre Q más un medio de el seno de 2pi sobre Q. Todo esto a la raíz. Nos obtenemos esta parte para obtener nuestro valor RMS. Simplemente es voltaje máximo Q sobre 2pi por pi sobre Q más un medio del seno de 2pi sobre Q, y todo esto a raíz cuadrada. Quiero obtener la corriente máxima. Va a ser igual nada más al voltaje máximo sobre la resistencia. Y la corriente en RMS va a ser igual al voltaje RMS sobre la resistencia. ¿Ok? Entonces, con estas ecuaciones, nosotros vamos a obtener los cálculos necesarios para diseñar nuestro rectificador. ¿Alguna duda? No, Inge, aún no. Eso sería solo para los arreglos en estrella, ¿verdad? Sí. Cualquier arreglo de estrella sería, tendríamos con esto. Ok. Bien. Sin duda vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Van a tardar? ¿No? Vale. Tenemos un rectificador trifásico, es decir, tenemos 3 fases en estrella y tiene una carga permanente resistiva de R. Una resistencia R, valuado en ohms. Nos piden determinar la eficiencia de el rectificador. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, quiero obtener un cálculo para un rectificador trifásico y vemos nuestra, bueno, digo que como es trifásico, Q va a valer 3. Por lo tanto, yo quiero saber el valor en voltaje del BBC. ¿Cómo obtengo ese valor? Recordando nuestra ecuación de BCD, bueno, voltaje de CD va a ser igual ya directamente a la fórmula, voltaje máximo por Q sobre pi por el seno de pi sobre Q. Yo ya conozco el valor de Q. ¿Por qué? Cuando se dice que es trifásico, este valor de Q es 3, como lo vimos hace rato. Si yo sustituyo el valor de Q por 3, es donde esa fórmula, y es un poco más coherente. Ahora, ¿cuál será el valor en BCD? Voltaje máximo por todo esto. Por favor, hagan esta operación.
¿Cuánto está, jóvenes? Sería el 3 sobre pi por el seno de 3pi, ¿verdad? El seno de, no, 3 sobre pi por el seno de pi sobre 3. Ah, pi sobre 3. Lo puse al revés. Ah, 3 de pi por... Me sale punto 82. Punto 82, 7 más o menos. Sí. Entonces el voltaje en CD va a ser 0.82, pone que 7, por el voltaje máximo. Entonces esto sería lo que nosotros vamos a multiplicar cuando tengamos un rectificador de tipo estrella, bueno, perdón, una conexión tipo estrella básica. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Simplemente el voltaje máximo. Si yo quiero conocer la corriente en CD, ¿cuál sería? Recuerden, simplemente es la ley de Ohm. Ya tenemos nuestra corriente, nuestro voltaje en CD, pues simplemente hacemos la ley de Ohm. ¿Cuál le dice la ley de Ohm? Voltaje sobre resistencia. Tenemos nuestro voltaje, sería 0.827 de voltaje máximo sobre la resistencia de carga. ¿Sí? Muy bien. Ahora quiero conocer el voltaje en RMS. Si vemos la fórmula, el voltaje nos dice que es el voltaje máximo por Q sobre 2pi por pi sobre Q más 1/2 del seno de 2pi sobre Q. Todo esto a raíz cuadrada. Si yo sustituyo valores de Q, que es el que conozco, y lo sustituyo por el valor de 3, ¿cuánto me daría? Por favor, háganla esta ecuación. Recuerden que es raíz cuadrada todo esto, ¿eh? Todo esto es al final raíz cuadrada.
Dije, ¿Sí? me sale 0.565. ¿Cuánto? 0.565. ¿No? No sé, se recuerda que debe estar en radianes en tu calculadora para que puedas sacar el valor. Ah, ok. ¿Lo tienen? Casi, ya casi. Ah, bueno, no sé si está bien. Me salió 0.34. No. Ah, el valor que tienen que darles es el de 0. Bueno, vuelta que más va a ser 0.8406. Bien, jóvenes, ya saben que estamos usando Zoom, entonces tengo que cerrar y abrir el link. Excelente. Entonces voy a cerrar el link y vuelvo a abrirlo para que puedan entrar. Ok.